Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia. Video número 28. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de videos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este video de hoy, vamos a tratar con los versículos Génesis 14:15, Génesis 14:16, y Génesis 14:17, comenzando con el versículo Génesis 14:15. Génesis 14:15, dice: Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Génesis 14:15. Con un falso sentido de seguridad, el invicto ejército mesopotámico había descuidado su vigilancia. Y Abraham, acercándosele, dividió sus fuerzas en varios grupos, y los sorprendió con un ataque nocturno. Cuando las fuerzas de Abraham cayeron sobre el campo enemigo, desde diferentes direcciones, se produjo tal confusión, que el poderoso ejército mesopotámico huyó, dejando tras sí todo lo que había despojado en Sodoma y Gomorra, y en los alrededores de estas dos ciudades, y también dejaron a todos los cautivos que tomaron en el área de Canaán. Abraham realizó una hazaña semejante a la de Gedeón, que con solo 300 guerreros, atacó de noche y por sorpresa a los madianitas, cuyas tropas eran numerosas como langostas. Ver Jueces capítulo 7, en la Biblia. En Hebreos 11, 8 a 17, se dice varias veces: por la fe Abraham, por la fe, Abraham tuvo las cualidades de un guerrero, supo usar su astucia y ganó la batalla contra fuerzas muy superiores a las suyas. Recordemos que esos reyes habían conquistado varias ciudades. Primera de Juan 5:4 dice: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. En realidad, esta no fue una batalla de Abraham, sino de Dios, contra los que se habían llevado a Lot como prisionero. Estas escenas de Abraham, nos recuerda que, David, armado con una gran fe, él salió a enfrentar al gigante Goliat, sin armadura ni escudo, teniendo en las manos solo la sencilla honda de pastor, y las piedras que él usaba para ahuyentar a los lobos y a los leones. El versículo dice que Abraham y su gente, persiguió al ejército de los 4 reyes, hasta Oba, al norte de Damasco. Oba no ha sido identificada definitivamente, pero Damasco estaba a unos 65 kilómetros al noreste de Dan, y este lugar, Dan, estaba al pie del monte Hermón, a unos 16 kilómetros al norte del lago Ule. Abraham persiguió a los fugitivos enemigos, lo suficiente como para impedir que reagruparan sus fuerzas, y regresaran para atacarlo a él. Su victoria fue completa, porque fue una victoria de Dios. Puesto que el ataque ocurrió de noche, posiblemente los mesopotámicos creyeron que fueron muchos miles de hombres los que les cayeron encima, y el pánico les envolvió de tal manera, que en lo único que podían pensar era: sálvese el que pueda. Yahvé, nuestro Dios es grande. Debemos hacer las cosas con inteligencia manada de Dios, por eso debemos orar y pedir auxilio a Dios, en el nombre de Jesucristo, en situaciones catastróficas. Nuestras vidas la mayoría de las veces, están llenas de malos ejemplos con respecto a esta verdad. Muchas cosas hacemos en la vida sin actuar inteligentemente bajo el amparo de Dios. Abraham, el padre de la fe,
la mayoría de las veces hacía las cosas con inteligencia divina, y obtenía lo que buscaba. Porque Dios estaba con él. Ahora veamos qué nos presenta Génesis 14:16. Este versículo dice, y recobró, Abraham, todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Génesis 14:16. El objetivo del recorrido militar de Abraham, era recuperar a su sobrino Lot, y todo lo de él, y para lograr esto, él tuvo que seguir el rastro de la tropa mesopotámica. Está claro que Abraham entró en contacto con la retaguardia del ejército conquistador, que salía de la tierra prometida, y en ningún momento se enfrentó al cuerpo principal de las tropas, pertenecientes a los 4 reyes. Abraham se movió a través del valle del río Jordán, y las fuerzas de la coalición, fueron atacadas por las fuerzas de él, en Dan, cerca del mar de Galilea. Lo más probable fue que las fuerzas de la coalición razonaron que, quienes les atacaron debieron estar bien preparados y equipados para atreverse a acercarse a ellos con el ímpetu que lo hicieron. Abraham luchó otra vez cerca de Damasco, y como resultado de estos enfrentamientos, él rescató y liberó a Lot y a los otros prisioneros, y recobró el botín tomado de las ciudades del llano. La victoria que obtuvo Abraham fue completa. No solo liberó a Lot y a su familia, sino que también recobró todos los bienes que le habían quitado a Lot y a las 5 ciudades que la coalición atacó. Entre todo eso estaban los siervos de Lot, que los mesopotámicos llevaban para convertirlos en esclavos, estos también eran considerados como posesiones. Es posible que las tropas de la coalición entendieron que había un poder misterioso y potente a favor de los que les atacaron, a favor de Abraham, al cual ellos rehusaron enfrentarse. Así defiende Dios a sus hijos queridos. Una vez una joven sierva de Dios iba por un camino solitario, y sin acompañamiento. Esta joven llegó sin ningún problema a su destino. Sin embargo, otra joven que caminó el mismo camino, algunos minutos atrás de la primera joven, fue violada por 2 asaltantes. Los violadores fueron capturados y enjuiciados, y la primera joven fue al juicio para preguntar a los maleantes, ¿por qué a ella no le hicieron daños? Ellos le dijeron que habían visto que la primera joven iba acompañada de 2 hombres fuertes y de grandes estaturas. Dios protege a sus siervos. A raíz de estos acontecimientos de Abraham, Lot tuvo la posibilidad de rectificar algunos errores cometidos en el pasado, al establecerse en Sodoma, sobre todo, después de haber experimentado las consecuencias de malas decisiones de su parte. Sin embargo, los atractivos que la ciudad de Sodoma le ofrecía eran demasiado fuertes para querer separarse de ella, y por eso Lot volvió a instalarse en esta ciudad, sin atender al aviso que Dios le había dado, o tal vez su esposa y sus hijas rechazaban vivir fuera de Sodoma. Lot no aprendía de sus errores, y hasta el final tendría que experimentar las malas consecuencias de ellos. Su final fue muy triste, ya que cuando Dios decidió destruir a Sodoma, Lot todavía vivía en ella. ¿Cuántas personas hay, hoy en día, que son como Lot? Quizá nosotros mismos nos hemos comportado alguna vez como él. Podría suceder que la vida de Lot sea un espejo en que debemos mirarnos a nosotros mismos. La idea de que las fuerzas de Abraham pudieron derrotar a un enemigo tan poderoso, con frecuencia, ha sido objeto de críticas de parte de los incrédulos. Sin embargo,
La historia bíblica registra muchos ejemplos de grandes ejércitos que fueron derrotados por fuerzas más pequeñas que ellas. Ver el capítulo 7 del libro de Jueces. Además, los ejércitos antiguos eran muy pequeños si se los mide por las normas modernas. Recordemos también que 3 amigos aliados y su gente ayudaron a Abraham. Ver Génesis 14:13. Aunque Abraham indudablemente poseía genio militar, seguramente no salió en persecución de los ejércitos profesionales de los reyes conquistadores, sin colocarse primero a sí mismo bajo la dirección y protección de Dios. Su fe intrépida y espíritu desinteresado recibieron una amplia recompensa. No es seguro si el autor del libro a los Hebreos incluyó a Abraham cuando habló de los héroes de la fe, que se hicieron fuertes en batallas, en Hebreos 11:32-34. Tampoco sabemos cuántos hombres iban con Kedorlaomer y sus partidarios. Lo más probable es que tenían que ser mucho más que los de Abraham. Me imagino que eran varios miles, porque recientemente ya habían derrotado a 5 reyes, y todos sus guerrilleros. Así que la victoria de Abraham es muy asombrosa. Él logró rescatar a Lot, y habiendo derrotado a los reyes invasores, se llevó lo que ellos les habían quitado a los otros 5 reyes que ellos habían derrotado, en el valle de Sidim. Podríamos pensar que la responsabilidad de Abraham sería entonces, devolver lo que los 4 reyes habían quitado a sus dueños originales. Y efectivamente, eso fue lo que él hizo, como veremos más adelante. Pero no lo devolvió todo, pronto veremos qué fue lo que Abraham hizo con una parte de esos bienes. También, debemos de saber que, bajo las costumbres de aquellos tiempos, lo que se ganaba en guerra pertenecía al ganador. Es decir, todo lo que Abraham trajo de la guerra legalmente le pertenecía. Un detalle especial es que, en estas escenas de la vida de Abraham, de repente apareció uno de los personajes más misteriosos de la Biblia. Este personaje tiene como nombre Melquisedec, y él apareció brevemente en las escenas bíblicas, relacionadas aquí con Abraham, y luego desapareció. Pues solo se vuelve a mencionar 2 veces más en toda la Biblia. No sabemos nada de sus padres, nada de su vida ni de su genealogía. Pero sabemos algo muy importante, y es que Abraham le rindió culto a él con mucho respeto. Génesis 14:17. Este versículo dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Génesis 14:17. La batalla guerrera de Abraham y su tropa formada de criados, fue para rescatar a Lot, a sus criados, sus pertenencias y toda su gente, incluyendo la esposa de Lot y sus 2 hijas. Génesis 14:17 nos está hablando de que cuando el triunfante Abraham regresaba a su tierra, después de derrotar a los 4 reyes que formaron una coalición, el rey de Sodoma salió a su encuentro. Notemos también que este versículo nos está hablando de reyes. Dios nos dejó dicho en su palabra, en Apocalipsis 1:6, que nos hizo reyes y sacerdotes. Dios ya dejó establecido un reino sacerdotal, donde hay gente con unción de rey, y gente con unción sacerdotal. Pero no todos son reyes y sacerdotes. Los sacerdotes son los que tienen un ministerio primario, que ya nacieron con ese propósito, y los reyes, como los de este versículo, son los que fueron destinados a pelear para tomar botines y enriquecerse.
Abraham era un hombre muy rico, y de repente se encontró en un valle donde se le aparecieron dos reyes. En el versículo que sigue, veremos que ambos reyes querían darle bienes. Uno de esos reyes era el rey de Sodoma, y el otro rey fue el rey de Salem, del próximo versículo. Esto representa que hay dos fuentes de riquezas, o dos fuentes de ingreso, la del rey de Salem, Jesucristo, y la del rey de Sodoma, Satanás. Vera, el rey de Sodoma, Génesis 14:2, que había escapado de la batalla en el valle de Sidim, Génesis 14:10, recibió noticias de la victoria de Abraham, y salió a encontrarlo cuando Abraham regresaba. El encuentro se realizó en un valle conocido antiguamente como Sabe, que es uno de los valles que rodean a Jerusalén. Este valle, en tiempos posteriores se le conoció como, el Valle del Rey. Es posible que este lugar, el Valle del Rey, sea el lugar mencionado en 2 de Samuel 18:18, y si lo es, posiblemente debe identificarse con el Valle de Cedrón, posteriormente llamado el Valle de Josafat. Este valle está al pie del monte Sión, donde posteriormente fue edificado el palacio de David. Hasta aquí con este video. No se pierda el próximo video, el cual pronto será presentado. Que Dios bendiga a usted ricamente.